Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baril khalaiki ajma'in wa salatu wa salama ala sayyidil al-akhirin wa khataman bi wal mursalin ilahil alamin bil qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lanatullahi yadaina ajma'in min alani la yawmiddin. Usikum bitaqwallah. Assalamu alaikum. Me recomiendo a mí mismo y a vosotros, hermanos, el temor y la piedad de Dios. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La principal razón de las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Cuál sería la principal razón? Mirando el Sagrado Corán, la primera parte, el Corán está como la cara y sello. La parte que uno observa, el Corán dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el sura, exactamente el sura 33, aleya 21, dice, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sura 31, aleya 21. Ciertamente en el mensajero de Dios tenéis un buen modelo, ejemplo. Tienes en el profeta de Dios el mejor ejemplo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala envía a cada comunidad el mejor ejemplo. Kana fi rasulullah uswatun hasana. Tienes en el profeta de Dios el mejor ejemplo. Dios dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, no ha dejado ninguna comunidad sin enviarle a sus mensajeros. Cada comunidad tendrá sus mensajeros. Es decir, sus profetas. Es un compromiso divino. Pero la parte de los que no aceptan a su mensajero se le dice la parte del sello del Corán, y es la otra parte del Corán, la traducimos lo contrario. Y esa es la que yo digo. La katkana la kunfi rasuli shaitan uswatun al waswad. Azul. Tiene en el enviado de Shaitán el peor de lo peor. Asimismo, si uno no cumple con el mensajero de Dios y colocamos a un líder como mensajero, como el guía, presidente, como el ministro de Estado, cualquier momento ponerlo de ejemplo, de guía, tendremos esos ejemplos. ¿Cómo sería ese ejemplo? El ejemplo de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de nuestro gran Salvador Jesús, de nuestro gran Salvador, en nuestro profeta Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, Ismael. Esos fueron ejemplos bien. Cuando uno dice, yo soy seguidor del mensajero de Dios, de Jesús, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o de los imames, somos ejemplos de ellos y debemos dar lo mejor de ellos. Y ellos, orden divina. Entonces, somos el reflejo, somos el espejo de los profetas. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, tienen en el profeta de Dios, en nuestros mensajeros, en nuestros enviados, al mejor ejemplo. Para eso Dios manda a los profetas, para que nosotros nos guiemos de ellos, lo veamos como nuestro mensajero. Pero si alguien tiene un enviado de Shaitán, Shaitán ha enviado a sus secuaces, y ese secuaz es ejemplo a seguir del pueblo. Ese pueblo, ¿qué aprende? A maltratar a las personas,
el pueblo a endiosarse, el pueblo a decir, ¿cómo? Yo soy ejemplo de esa persona. Y el reflejo masivo de esa persona, ¿qué se ve en esa persona? En ese jefe, en ese gran jefe opresor, sanguinario, dictador, secuestrador, maldad sobre maldad. Ese padre, por lo cual le está enseñando a su hijo, sin decirlo, a que se comporte igual como él. Y se va a comportar primero en su propia casa. Y así es el ejemplo que vemos. Robos, maldad, la gente inconforme no sabe por qué, pero es reflejo de su ejemplo a seguir. ¿Y quién es el ejemplo a seguir en Estados Unidos? Un dictador, un opresor, uno que no deja trabajar al otro, a un pueblo pequeño y se mofa de ese pueblo, bloqueándolo, colocándole aranceles, no dejándolo trabajar, y dice, yo hago lo que quiero, así tendrá su fruto. Cría viento y tendrás tempestad, y así se va a encontrar con él. Es el peor ejemplo, la masa, así trabaja psicológicamente. Si demuestras tu orgullo, tu prepotencia, esa forma de faraónica de endiosarte, así mismo los que te siguen, tu pueblo, te caerá sobre ti. Y eso es lo que estás viendo, criando tempestad. El mal comportamiento de sus dignatarios hace que su pueblo dé ese mismo ejemplo. Y es descontrol total. Y ese descontrol total es una orden divina. Es una orden divina. Si ustedes se dejan oprimir, pues, y dejan que su opresor haga lo que quiera, sí, yo sé que él es mi jefe, pero él es el que está haciendo eso. Pero ustedes lo están viendo. Ustedes tienen que, ¿qué van a hacer? Hasta que todo el pueblo se dañe, entonces Dios va a hacer como el profeta, como hizo con el profeta Lot. Hace que ese pueblo caiga. Si creemos en Dios, entonces si vemos que el jefe de ese estado, de ese imperio se comporta de lo peor, Dios, si no lo paramos, entonces todo el pueblo caerá en lo peor. Como pasó con el pueblo de Lot, que sucumbió, que acabó. Dios ayuda al pueblo de Estados Unidos, al Estado, a su pueblo, para que reaccione y que haga reaccionar a su faraón. Como Allah subhanahu wa ta'ala le dice, Idhab y la firauna y Nahutaga. Ve hacia el faraón porque realmente se ha endiosado. Y así hay que hacerlo entender, que él se ha endiosado. Y ese es el mejor ejemplo. Todo en un segundo puede tener el poder que sea y se endiosa, Dios hace que su mismo pueblo llegue a destruirlo, aniquilarlo. Y esa es una ley divina. Si creemos en Dios, no perdamos la esperanza, que los opresores caerán con su propia arma. Son sordos, mudos y ciegos y no volverán. Están cegados. Y así es lo que estamos viendo hoy en día. Solamente saber que Dios hace que esos opresores queden ciegos, sordos y mudos. Y al final sucumbirán, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladina amanu wa amilu salihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.